Familias rodeadas de sangre, bañadas de llantos y penas, con sus hijos desaparecidos pudriéndose en zanjas y cunetas. Vinieron armados hasta los dientes, venían de tierras ajenas, con muy malas intenciones y el interés por el dinero en las venas. Pasaron por los pueblos fumigando con metralletas, colocando explosivos y sacando campesinos de sus tierras. Lo que se podían llevar se lo robaron, lo que no se lo tragaron. Violaron muchas niñas y dejaron desamparadas, viudas y huérfanos. Que la ley es panderruana, que los pobres nos jodamos, que los que menos ganan somos los que más molemos. Si alguien puede hacer algo, me gustaría conocerlo, desearle lo mejor y rezar porque encuentren su cuerpo. Homicidios selectivos, masacres encarnizadas, enfrentamientos sin sentidos, y hectáreas de montañas fumigadas. Hijos desaparecidos, niñas enterradas, muchachos sin apellidos y madres desesperadas. Siempre pasa, es una vaina que me pasa frecuentemente. Disculpen. Cambiaron el sombrero y el machete por camuflados y armas. El pollo, la yuca del pescado, por comida del alma. Nadie se acuerda cómo empezó. Me gustaría que se terminara. O que nos sacaran del conflicto y que ellos solo se mataran. Si pelean por la droga o el poder por las armas, que lo hagan en otra parte, pero no en nuestras casas. Si yo les cuento esto, es porque así me lo pidieron de mis amores, lo recogiera y lo guardara en el baúl de los recuerdos. Que nuestros hijos más no sufran lo que sufrimos nosotros y nuestros viejos, porque no se lo deseo a nadie, ni tan siquiera a mis juegos. No queremos que remedien nada, solo que empecemos de cero, que nos ayuden lo que más puedan y nos protejan de ellos. Todos somos vulnerables, pero no sabemos el momento, porque aunque estamos hoy vivos, mañana volvemos a muerto. Recojan todas las historias y cuenten las vainillas, pero hagan todo lo posible que se termine esta pesadilla. No se olviden del Catatumbo, aquí todavía hay gente conocida, muchas ganas de trabajar porque esta tierra es una maravilla. Quedan muchos jóvenes que ya saben de la vida, de lo mal que la pueden pasar, se eligen mal su vida, porque si nos unimos todos y abro las comillas, saldremos adelante aunque nos cueste la vida. Este poema es muy importante para su trabajo, porque lo hace Luisa Benilda y es el único texto con el que se reúne con la Asociación de Víctimas del Catatumbo y va a leérselo a Salvatore Mancuso, ¿sí? Y pues va empoderada, ¿sí? Cuando llega pues mira hacia atrás y está sola, está sola frente al lobo, ¿cierto? Y aún así se lo lee y no le pasa nada. Por eso es tan importante. Este festival es el Festival de la Vida del 2011, momento en que se conmemora esta masacre, la desaparición y pues el conflicto en el lugar. En esa época ya no tanto. Había un grave problema de comunicación. La carretera eran 100 kilómetros, pero uno se podía demorar entre 14, 16, 17 horas. ¿Sí? Bueno, Padre y Espíritu Armado es, como ustedes ven, la reconstrucción en el rostro del sobreviviente, de la persona que no está, ¿sí? Tratando de traerlo de la desaparición forzada, ¿sí? De donde esté, aunque no lo tenemos, ¿sí? Y tal vez no lo vamos a tener. Este trabajo, yo no quería llevar un proceso totalmente
totalmente alejado, totalmente de registro, ¿sí? Sino que quería ser parte de la vida de ellos. Y viví un año en la Gabarra, viví con estas tres familias, hubo un padre desaparecido, hubo dos hermanos desaparecidos y un hermano, un padre y un esposo desaparecido. ¿Sí? Y básicamente es un tríptico que se divide en tres historias, que es la historia de la esposa, la madre y el hermano. ¿Sí? La esposa. Luis era un campesino común y corriente, pues acaban de tener su hija, ¿sí? Ya tenían dos hijos. Y pues llegaron los paramilitares en una camioneta que la llamaban en esa época la última lágrima, lo montan, le tapan los ojos y la boca y lo desaparecen. De hecho, la primera foto que ustedes ven allá conmemora ese momento en el que a él lo desaparece. Y pues su hija heredó su rostro. Cada vez que la abuela, cada vez que la madre de él quiere ver a su hijo, siempre visita a su nieta, ¿cierto? Y pues básicamente Padre, Hijo, Espíritu Armado se convierte en la forma o en la voz de una comunidad que ha sido silenciada por todos los frentes, por paramilitares, por bandas emergentes, por guerrilla, por las tres guerrillas, EPL, ELN, FARC, ¿sí? Por narcotraficantes. La madre, la poeta, pues, la que ustedes escucharon con el poema, ella es doña Luisa Benilda y tenía dos hijos. Uno de sus hijos, la cocaína acá cuesta 70.000 pesos, no sé cuánto está en el gramo, allá cuesta 4.000, 6.000 pesos. Y este chico pues está en el hueco. Entran los paramilitares y el papá le pide, como básicamente el que tenga el arma es el que tiene la ley, le pide a los paramilitares que lo conducten. A mí muchas veces me sucedió cuando me porté mal en mi casa, en Manizales, que mi mamá decía, te voy a mandar a pagar servicio. Entonces, tal vez sucede ese mismo método para asustar a la gente. Se lo entrega a los paramilitares y los paramilitares lo desaparecen. El mismo padre le entrega a su hijo a los paramilitares. Doña Luisa Benilda le dio desayuno a las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde no sabía qué pasaba y empezó a investigar y su mismo esposo le dio a su hijo a los paramilitares. Y pues está su otro hijo que si era campesino, estaba trabajando, mantenía la casa y cayó en una confrontación entre las FARC y los militares. Y los militares lo vieron, ahí va un guerrillero, le dispara, se acerca, se da cuenta que es un civil y le quitan la ropa, le ponen un camuflado y lo hacen pasar por una ejecución extrajudicial. Los mal llamados falsos positivos, ¿cierto? El hermano es el Chato. El Chato, de hecho, ellos eran la familia que tenía más plata en la Gabarra. Tenían un lavadero de carros, tenían unas fincas, tenían mucha plata. Entran los paramilitares y al entrar los paramilitares buscan aliados, ¿sí? Los que tengan el poder, los que hayan construido un nombre, ¿sí? Y buscan a Chato
y pues le ofrecen un negocio ilícito, el chato les dice que no, al chato lo desaparecen y después de esa desaparición muere su papá por pena moral y después muere su hermana por pena moral, por la muerte del papá y del hermano. Y en estos momentos son personas que viven de la mendicidad en un pueblo muy complejo. ¿Sí? Pasaron de tener toda la plata a ser pobres, ¿no? Un poco como la lógica, pues, la lógica del conflicto nos toca a todos, ¿no? Me gustaría mostrarles un poco esto, que es como un video que es la obra completa, ¿no? Que tantos como él los han matado, que los han borrado del planeta Tierra. Y vamos más tranquilos. La verdad está a la mano, en la memoria, en lo simbólico, en lo público y en nuestros ojos. Una experiencia que yo nunca me la había imaginado. En realidad se me aprieta el corazón porque esto fue muy emotivo para mí. Y ellos están muertos, pero en mi corazón están vivos. Bueno, básicamente es como el recorrido de toda la obra. Padre Hijo Espíritu Armado tiene un significado para mí muy importante para los trabajos posteriores.
porque constato, afirmo que la pregunta que me estaba haciendo todos los días no estaba mal. O sea, yo necesitaba ponerme en los pies del otro para poder generar trabajos de este tipo. Y en ese sentido, no sé cuánto tiempo tengo. ¿Más? 5. En ese sentido, y más con la coyuntura, con lo que está sucediendo con todo este proceso de acuerdo de paz, y hablando un poco de la verdad, y hablando un poco de todas las historias que van a quedar por fuera, siento que es necesario acercarse a esa otra cara de la moneda, esa que nos habían negado desde hace tiempo, que dentro del periodismo se había negado una de las fuentes principales para poder crear un panorama claro. ¿Sí? Y pues les quiero mostrar que de hecho lo hice el fin de semana, ¿sí? Ustedes son las primeras personas que lo van a ver, y es un poco la búsqueda de verdad frente a la desaparición, pero también frente a la memoria histórica por parte de las FARC. Y pues nada, se los voy a mostrar, tal vez lo terminé de editar hoy, así que, y es una apuesta, quiero que pasen pues un poco, esto me lo cuiden con mucho, no, primero el video y ya se quita. Ahora sí. La invisibilidad es negarlo ante personas que quieren, aceptan voluntariamente dejar de ver algo que existe. Porque yo creo que era una realidad más que no querían ver, porque siempre hemos estado ahí. Hay errores. Y un error puede hacerte perder. Ay, ¿por qué la piqué tantas veces? Armar es coger lo viejo para intentar remediar algo. Realmente yo me abrí una espalda y conocí un mundo que uno sabe que existe, pero que no es tan claro afuera. Armar es decidir hacer respetar esas ideas. La foto está buena, ya por más de que le encuentre todas las partes, nunca va a ser igual. Va a quedar herida, con cicatrices. Bueno, sigue pasando, es un detalle. Un poco la búsqueda de la verdad. Sé que va a haber muchas cosas, van a suceder, el tribunal de la verdad, pero muchas cosas van a quedar ocultas. Yo llevo casi que trabajando 2 años desde La Habana, y para eso estoy buscando que no todas las cosas queden ocultas, ¿sí? Y pues nada, Padre Hijo Espíritu Armado, devolviéndonos un poquito a eso, significó mucho en el sentido de que el lenguaje fotográfico, pero además la misma posibilidad de trabajar con sobrevivientes del conflicto armado, fuera más digna, ¿sí?, de lo que normalmente se hace en los medios. Y eso hace que, pues, cuando estaba tomando una de las fotos, que se me olvidó explicarles eso, una de las fotos que
de Lucy, de la esposa, pues yo llevaba las imágenes recortadas, yo llevaba las imágenes y las recortaba en el momento, que la tenía de frente, y pues a medida que lo iba recortando, pues una lágrima iba cayendo, ¿cierto? Claramente, no había reaccionado y estaba repitiendo lo que el victimario hizo, ¿sí? Tal vez cortó una mano, tal vez cortó un pie, ¿cierto? Y yo estaba haciendo lo mismo. En ese sentido, paré, dejé como todo mi acto o mi performance, y pues ella empezó a llorar, le dije pues como Lucy está despelucada, ¿sí? Y ella me dice, ahí mismo para como todo el proceso de catarsis, para y me dice sí, y yo sí, espérate, te organizo el cabello, empiezo a organizarlo, y lo que menos quería yo era tener un gran peinado, ¿cierto? Lo que yo quería era quitarle el dolor, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en el mismo momento que sucede eso, ella cierra los ojos, yo bajo mis manos por su rostro y me dice Luis, amigo. Entonces, en ese sentido, cuando pasa eso, cuando sucede eso, abre los ojos, me mira, se da cuenta que soy Álvaro Cardona y me dice, ahora sí podemos tomar las fotos. Y es un poco los rituales que yo hago para hacer las fotografías, ¿sí? Porque eso hace que sea un trabajo que, viviendo con ellos todo un año, después en 3 días tomo las 15 fotos, sea coherente con lo que yo estaba buscando. Y la coherencia era poder traer a esta persona desde donde esté, en el rostro de esa persona, sin respetarlo, ¿sí? con dignidad, ¿sí? Y pues en ese momento me di cuenta que la fotografía podría, ¿sí? O trataba de reparar las heridas de la memoria, ¿sí? Tratar, sé que no va a ser eficaz porque más que una foto ellos están viendo los restos, ¿sí? Pero si ayuda un poco a la reparación, a esa reparación, no la reparación administrativa, pues que es un montón de dinero, ¿cierto? Un dinero específico, pero si ayuda a esa otra parte que es la reparación simbólica, ¿sí? Desde ahí para adelante, todos los proyectos que he hecho, que tal vez voy a hacer, siempre van a tener ese matiz, ¿no? Y bueno, ya. Qué pena, el aplauso no es para el aplauso es para toda esa gente. Gracias, Álvaro. Vamos a pasar con nuestro último panelista, que es Pablo Cala, miembro del colectivo Falsporta. Bueno, buenas tardes. Como la idea es conversatorio, entonces voy a hacer un esfuerzo de cumplir con los 20 minutos. Si es posible menos. Bueno, les va a hablar alguien que estudió filosofía, algo de psicología, algo de artes visuales, pero que es solamente un defensor de derechos humanos. Y llevo 25 años en esta labor y actualmente trabajo en una organización que se llama el Colectivo Sociojurídico Hernando Falborda. Es una organización pequeña, joven, más bien adolescente, del 2009 para acá, y que ha empezado a hacer un trabajo en torno a un mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas a la inversa. Es decir, no desde el familiar que está buscando,
sino desde la víctima desaparecida que empieza a localizar a su familia. ¿Y cómo entender esto? Parte de la dinámica de la desaparición forzada es el ocultamiento. Parte del ocultamiento es la negación del nombre, la negación de la historia, de lo que pasó. Y muchos de nuestros cementerios están albergando crímenes, no solamente muertes por causas naturales o accidentales, sino crímenes. Y en estos cementerios, en 5 de los Llanos Orientales, se empezó un proceso de saber quiénes eran esos sin nombre, esas personas no identificadas, y en ese proceso se ha llegado a identificar algunas de ellas y empezar a cruzar información dándonos cuenta de que la mayoría no fue reportada por un familiar como desaparecido, por varias razones que ahora no vendrían al caso profundizar, pero razones muy justificables para ellas y para ellos. Entonces, empezar a localizar a los familiares es todo un reto, porque en Colombia hay mecanismos para la búsqueda de los desaparecidos, no mecanismos para la búsqueda de los familiares. Y en ese proceso se ha logrado desde el año 2010 a la fecha la restitución de 155 cuerpos de las personas que fueron reportadas como no identificadas, pero que son desapariciones forzadas, porque en todos los casos el ejército fue el que los llevó a ese cementerio y en la mayoría de los casos los presentó como muertos en combate. En algunos casos eran combatientes, en pocos, pero aún así su familia tiene el derecho de un ritual funerario, de un entierro digno, y sobre todo, así no compartamos esa historia, de reivindicar esa historia rebelde de su ser querido. En ese escenario nos hemos movido, hemos participado en el marco del proceso de paz, en lo que es lo que fue la creación del Comunicado 62, unas medidas inmediatas humanitarias que hacen que en un año se mueva voluntad política y se logre la restitución de 75 cuerpos, la exhumación de 400, casi 500, lo que se había hecho antes en 3-4 años, en el caso de los 5 cementerios de los Llanos Orientales. Y ahora estamos muy involucrados en lo que es la constitución de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas como una oportunidad para que en Colombia se pueda dar respuesta a miles de familias de personas desaparecidas. No les voy a hablar de todo esto, porque para ello les invitaríamos después a que participen en alguna jornada donde con las familias se hacen espacios de conmemoración, pero también en estos espacios de entrega digna de los cuerpos. Para las familias no es una entrega, es una recuperación del cuerpo que les fue quitado por el Estado durante años. En estos espacios de recuperación, algunas familias están de acuerdo en que sea un escenario participativo con otros en algunos de los momentos. En las fotos que están rotando van a estar viendo algunos de esos momentos donde se hace participativo con otros, y eso tiene una intencionalidad, y es que lo individual también trata de restringir el contexto en que se dieron estas desapariciones forzadas, estas ejecuciones extrajudiciales, y es que es un caso aislado, y no es así, son casos que tienen una planificación y unos patrones muy claros, como la misma región, los mismos cementerios, la misma fuerza de tarea conjunta Omega que opera en la región, el mismo periodo de tiempo de gobierno, 2002 a 2012 aproximadamente, entre otros elementos de traslado, de ocultamiento, etc. De negar una identidad cuando de suyo se sabía desde el comienzo, porque había una necropsia, porque había un levantamiento, porque había unas huellas, y muchas de las que se han logrado identificar de manera preliminar ha sido a través de esas huellas que le tomaron en el momento de los hechos. Entonces, ¿de qué les voy a hablar? Hablaba con Juan Pablo y con Natalia de que hay unas cosas más en el trasfondo, que venir a narrar aquí
lo que es una diligencia para el Estado judicial, para nosotros algo que debería ser no judicial, en el sentido de que un ritual funerario es un derecho del ser humano, y desde un punto de vista de una práctica ritual debería ser más una práctica sociológica, antropológica y no judicial. Y estamos judicializando lo que es un momento muy significativo más allá de la creencia religiosa. De hecho, es tan importante el ritual funerario que algunas de las causas abiertas contra responsables de genocidio, de desapariciones forzadas, es por vulnerar precisamente ese ritual funerario, el derecho a enterrar a los muertos. No es por el crimen mismo de la desaparición forzada, que el suyo ya es un crimen de lesa humanidad, sino es por vulnerar ese derecho de un ritual funerario. Y aquí entonces, de lo que quisiera compartirles en este tiempo, es sobre una pregunta en torno a la cual se está moviendo este simposio, y es la ética del duelo, la ética de la escucha. Y la ética del duelo en torno a un escenario o a una situación que es el acompañamiento a personas desaparecidas forzadamente. Y en personas desaparecidas forzadamente están incluidos tanto los desaparecidos como los familiares, ¿ya? También hay una afectación en el familiar. Y para hablarles de esto, pues quiero empezar con un texto que luego va a cobrar sentido más adelante, de Eduardo Galeano, un uruguayo. El libro se llama Las palabras andantes. Y en una de las ventanas sobre la memoria, son 4 en el libro, voy a leer la número 1. A orillas de otro mar, otro alfarero se retira en sus años tardíos. Se le nublan los ojos, las manos le tiemblan. Ha llegado la hora del adiós. Entonces ocurre la ceremonia de la iniciación. El alfarero viejo ofrece al alfarero joven su pieza mejor. Así manda la tradición, la costumbre, entre los indios del noroeste de América. El artista que se va entrega su obra maestra al artista que inicia. Y el alfarero joven no guarda esa vasija perfecta para contemplarla y admirarla, sino que la estrella contra el suelo, la rompe en 1000 pedacitos, recoge los pedacitos y los incorpora a su arcilla para la obra nueva. Y desde allí, desde esa palabra de memoria, y es que la memoria no es el pasado, es el presente. Y quisiera que guardáramos esa palabra andante de Galeano para lo que vamos a finalizar. Sobre la pregunta de una ética, si es posible, si es pertinente, si es necesaria una ética del duelo, bueno, hay que aclarar entonces qué estamos entendiendo por ética, qué estamos entendiendo por duelo, por acompañamiento y por desaparición forzada. Pareciera que es muy obvio, pero a veces lo obvio termina siendo confusión en un mundo que está rodeado de mucha información y donde esa información tiene unas tendencias. Así como puede existir una ética del psicólogo, la ética del abogado, del economista, para decir que hace el bien, que está propendiendo por una sociedad buena, etc. También hay psicólogos de la represión. Hay psicólogos que acompañan las torturas. Hay abogados que defienden a los victimarios. Hay leyes que mantienen un sistema de represión. Hay médicos que fomentan partos clandestinos para que esos niños sean llevados a otros hogares y no
al del desaparecido. Y así podremos encontrar que en las prácticas profesionales también se está aportando a la represión, sin entrar a señalar, solamente a decir que existe. Esta mañana les señalaban quienes estuvieron en la conferencia esta mañana. Las torturas en Guantánamo. ¿Quiénes están detrás de las torturas? No es solo el torturador. Está el que legisló la tortura, está el que ocultó la tortura, está el que legitima de alguna manera el procedimiento que debe adecuarse para que esa tortura pueda ser perdurable en el tiempo, para que no se les muera en la primera tortura. Y todos son profesionales, pero para la represión. ¿Cómo hablar de profesionales desde una ética que sea transformadora de ese momento de violencia, o desde lo que actualmente es muy conocido, desde un enfoque también psicosocial? Y si el enfoque psicosocial es solamente una pertinencia del psicólogo o la psicóloga, o es algo que debería ser de todo profesional, y que no habría solamente un enfoque psicosocial, sino que podríamos hablar de que el enfoque social debería estar arraigado en todas las disciplinas, profesiones, quehaceres que tenemos. Entonces, cuando hablamos de la posibilidad de una ética, realmente nos queremos dirigir, y hacia donde voy a ir, es hacia unos principios deontológicos del quehacer, una ética del quehacer. O sea quien sea, psicólogo, médico, jurista, lo que sea, defensor de derechos humanos, antropólogo, antropóloga, fotógrafo, es una ética de ese hacer. Y la ética, para que no se vuelva una clase de filosofía, básicamente está remitida a dos escenarios. Uno es el ethos, que en principio hablaba de la casa. Y la casa está relacionada con la costumbre, los hábitos y el buen vivir. Y dentro de eso que se fue transformando en la historia de la humanidad como ética, hoy la podemos reconocer como un conjunto de valores que tienden a mejorar la condición humana, que buscan la dignificación de lo que hacemos, en lo propio y en el otro, que buscan una sociedad que pueda en el hoy ser vivible. Eso es la ética. Entonces existen, y si ustedes lo han visto en sus carreras, sería muy importante que lo tomaran como una de las clases más importantes, y si no lo han visto, pues véanle a la facultad que la incluya, y es las clases de cuáles serían los principios deontológicos para la labor propia que yo ejerzo. ¿Cuáles son esos principios que moverían mi quehacer? Y allí hay un tema entre ética y moral que se ha ido tratando de articular, y es que normalmente la moral son esas normas externas de la sociedad hacia mí, y la ética es lo que me mueve a mí a hacer algo, y que en eso que me mueve a hacer algo yo busco dignificarme, y se supondría que también dignificar al otro. Con el correr del tiempo eso se ha ido como articulando de una manera más dialéctica, y se ve no como algo separado, sino que el propósito debería ser ese, que yo soy no un ser individual, sino que estoy relacionado con otros, un ser social. Y allí es donde entra a tener relevancia sus principios deontológicos. Yo voy a poner solamente dos ejemplos. En esos principios deontológicos, o lo de el deber ser, uno podría decir que un economista debería ser alguien independiente, que se maneje en la legalidad, un médico. Entonces empezaríamos a mirar en qué entorno se mueve también. Y dentro de allí empieza una serie de valores que vendrían a conformar esa escala de principios. Si yo me muevo frente a esos principios, puede estar
haciendo que mi conducta, mi comportamiento, mi ejercicio esté dirigido hacia la dignificación del otro, a la dignificación propia, un bien común. Y en ese escenario, pues podría estar aportando a sustituir un modelo de violencia, un modelo arbitrario, desde una práctica concreta, porque yo estoy aportando a una sociedad transformada y que pueda ser transformadora. Eso en términos generales sobre lo que podría ser una ética. Ahora, una ética del duelo, ¿qué tiene que ver? Aquí, ¿cuántos psicólogos, psicólogas hay? Bueno, vamos a hablar de duelo. Hay muchas formas de afrontamiento del duelo, pero hay un tema en particular que sí quiero hacer relevancia, y es el duelo frente a una desaparición forzada. Hay una figura de Miguel Ángel, la Piedad, ¿la conocen? Está la madre con el cuerpo de su hijo. Esa es la expresión más clara del duelo. Y ahí está objetivando el dolor que ella siente en el cuerpo de su hijo. Y por eso se habla del duelo interrumpido. Cuando hay un cuerpo, no se sabe si está vivo o muerto, en la desaparición forzada, no se puede hablar todavía de un cierre del duelo, pero sí hay duelo. Sí hay duelo, porque hay un afrontamiento que hace el familiar, la persona, hacia ese sufrimiento. No es que el duelo empiece en el momento en que tiene respuesta. El duelo no empieza el día de la entrega del cuerpo. El duelo empezó hace mucho tiempo. Lo que pasa es que en ese instante en que hace el ritual funerario, hay un cierre de ese ciclo. Pero el duelo va a continuar de otras formas. Mientras se va alejando y se va alejando, aparentemente, de lo que causaba el sufrimiento. Y se va transformando. Ya la presencia se vuelve no dolorosa, sino de alguna forma también gratificante. Y de esa manera tenemos que ver entonces que hablar de la ética del duelo en situaciones de desaparición forzada, pues nos plantea un reto, y es cómo hablar del duelo si no hay resultado en la búsqueda. Y cómo entender que el familiar está esperando, a pesar de 36, 40 años, que aparezca vivo. Que en la imagen dialéctica de Walter Benjamin hay una imagen en el tiempo suspendida. El presente de la familia, para muchos, es el momento del último retrato de su ser querido. Y ese retrato puede ser hace 30 años, pero es el tiempo presente. El tiempo ahora. Entonces, desde esa lógica, podríamos plantear que una ética del duelo nos plantea unos retos para el acompañamiento, y es entender más allá de unas técnicas de afrontamiento o unas técnicas de elaboración del duelo, y pensarnos en que el duelo no es malo, el duelo está. Y para el familiar de una persona desaparecida, la forma de expresarlo no necesariamente es la que el otro expresa en el momento de la muerte. Hoy murió, mañana lo voy a velar, pasado mañana voy y lo sepulto, 4, 5 días después, 9 días después hago una misa de los 9 días, y con el tiempo en el año, cada año hago una misa y visito una tumba, y puedo decir que ya superé el duelo. No, aquí hay otras maneras. Y es que aún logrando la recuperación del cuerpo, aún logrando que se haga ese ritual funerario, permanecen elementos de ese duelo, expresados de una forma no dolorosa, y es la memoria. Y es que la memoria, en este caso de la desaparición forzada, es una manera de transformación de esa ausencia. Y aunque se recupere el cuerpo, pueden pasar unos meses, un año, unos años,
un familiar de una persona desaparecida no va a negar la posibilidad de que más allá de recuperar el cuerpo haya una cantidad de preguntas no resueltas y que su lucha va a continuar. Y eso es una forma de expresar también el duelo, la lucha por sus derechos. Y uno de ellos es la memoria. La memoria no es solamente una mirada del pasado, sino del presente. Y aquí vuelvo con el segundo texto de Galeano, que dice, quien nombra, llama, y alguien acude, sin cita previa, sin explicaciones, al lugar donde su nombre, dicho o pensado, lo está llamando. Cuando eso ocurre, uno tiene el derecho de creer que nadie se va del todo mientras no muera la palabra que llamando, llameando, lo trae. Entonces, se nos vuelve un poco la lógica del duelo. Y es que la memoria no está enterrando el cuerpo, la memoria está en el momento de ese ritual funerario, está llameando una historia, llameando una vida. Todos los hechos que en ese momento el cuerpo está anunciando que le hicieron. Que hasta ese momento eran preguntas y que posteriormente se vuelven respuestas. Solamente con el cuerpo habla. En el momento de la entrega es que empiezan, por eso los familiares preguntan a los antropólogos forenses de medicina legal. Y los antropólogos forenses de medicina legal piensan que es que se les ha preparado, inducido para que hagamos preguntas muy técnicas. No, es que es la oportunidad en que están leyendo qué fue lo que pasó. Y por qué estaba en esta posición, y por qué apareció esto, y por qué. Se vuelve la posibilidad de que el cuerpo está hablándoles. Y el cuerpo no va a dejar de hablarles. Y esa recuperación del cuerpo es la recuperación también de una historia, tanto de quién es como lo que le hicieron. Y esa verdad que no va a ser nunca negociable. Entonces, en ese escenario, estamos pensando que ya la memoria tiene una condición, y voy a recoger un poco lo que fueron las presentaciones anteriores, y es, lo importante de recuperar el cuerpo es lo importante de recuperar la historia, y con ella también dignificar lo que fue, lo que se intentó negar. Nombre, rostro, es historia. Pero por otro lado, la historia se nos transforma. No es la historia lineal de nacer, vivir, morir, que puede ocurrir normalmente, la historia que nos vende, la historia del progreso, de cada día será mejor que el otro, la sociedad de hoy es mejor que la de ayer, etc. Sino que nos rompe la lógica y nos plantea que esa memoria de alguna manera está llamando a que desde lo recuperado en la memoria con los muertos, diga, esto no puede pasar. Entonces la memoria no es un tema lineal. Y han citado hoy a Walter Benjamin, entonces me veo en la necesidad de plantear que pues muchas de las cosas que están allí planteadas en Walter Benjamin o en la historia de los vencidos de Reyes Mate, leyendo a Benjamin, la razón de los vencidos, es cómo la memoria se vuelve otra forma de narración de la historia, entendiéndola no como que fue lo que pasó. La fotografía no es de lo que pasó, sino de lo que pasa, del presente. Y desde el presente es que es la oportunidad de decir, hay algo que hacer o no hacer, del futuro. El presente se vuelve memoria. La memoria no es pasado. Y en ese momento en que uno comprende que la memoria es presente, se resignifica todo, se resignifica ese ritual funerario que está ocurriendo en el último día de la entrega digna, entre comillas. Hay que mirar qué significa digna para la familia o para la sociedad, pero en ese momento del ritual funerario, último momento de la entrega, para la familia es el primer momento de un proceso. De un proceso donde el presente, ese presente,
se vuelve la posibilidad de que la fotografía congelada empieza a adquirir todo el relato histórico, toda la historia acumulada. Desde el momento en que desapareció ya empieza a aparecer qué fue lo que pasó. Es historia que pueden ser 5 años o pueden ser 40 años o 75, 80 años en otros países. Entonces, ya para terminar, aquí se nos plantean 2 retos. El primer reto es despsicologizar, desjudicializar, deslegalizar, descontextualizar. O sea, quitarnos el chip que tenemos de lo que debe ser y empezar a pensarnos en ese momento presente. Yo puedo llegar a un momento, de ese momento tan significativo de una familia, de recuperar el cuerpo, con toda una serie de preparaciones previas, metodologías, etcétera, de lo que fueron las 3, 4 jornadas anteriores, pero es que esa es muy particular, es esa familia. La manera de elaborar es muy distinta, la manera de afrontar y de confrontar también es distinta. Entonces, de alguna manera, tenemos que quitarnos el chip de lo que ya hemos estado comprendiendo y saber que nuestra labor como acompañantes es una labor circunscrita a ese momento. Y todo lo que tengamos va en función de comprender ese momento. Lo que se congela en ese momento no es las imágenes, la fotografía, no es la lágrima. Lo que se congela en ese momento de alguna manera es nuestra intervención. Nuestra intervención en ese momento no va a transformar lo que la familia está viviendo o lo que la historia está diciendo que ocurrió con esa víctima. Por más que el fiscal diga, es que va a empezar un proceso judicial para esclarecer la verdad, para la familia en ese momento la verdad ya ha sido exhumada, ya exhumó, ya afloró. Entonces, para terminar, está este texto que es de alguien que vivió todo esto hace unos casi 80 años. ¿Han escuchado hablar de Miguel Hernández? Miguel Hernández se abre. Miguel Hernández escribió lo siguiente, es un poema, todo está lleno de ti, y dice que es muy diciente para el contexto actual, y cuando digo actual, los últimos 30, 40 años, y los próximos 20, 30 años, que es la búsqueda de personas desaparecidas en este país, por la dimensión de lo que toca. Pueden ser más años. Necesitamos 3 generaciones de antropólogos forenses, de psicólogas, de psicólogos, de juristas, de defensores de derechos humanos, para encontrar el último desaparecido. Por lo menos 3 generaciones. Eso sumando son como 120 años, ¿no? En el caso de España ya van varias generaciones. Todavía no encuentran a todos sus desaparecidos. Todo está lleno de ti y todo de mí está lleno. Llenas están las ciudades, igual que los cementerios, de ti por todas las casas, de mí por todos los cuerpos. Por las calles voy dejando algo que voy recogiendo, pedazos de vida mía, venidos desde muy lejos. Voy alado a la agonía, arrastrándome me veo, en el umbral, en el fondo, latente del nacimiento. Todo está lleno de mí, de algo que es tuyo y recuerdo, perdido pero encontrado, alguna vez, algún tiempo. Tiempo que se queda atrás, decididamente negro, indeleblemente rojo, dorado sobre tu cuerpo. Todo está lleno de ti, traspasado de tu pelo, de algo que no he conseguido y que busco entre tus huesos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo. Voy a invitar a Ana Carolina y a Juan Carlos de nuevo a la mesa, por favor. Y vamos a dar espacio a las preguntas que tengan ustedes para que les contesten nuestros panelistas. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta? Bueno, si nadie tiene una pregunta, ¿no? Yo sí tengo una pregunta para ustedes y es, creo que en los 4 sentí algo que está siempre ahí latente, pero que muchas veces no se puede decir y a veces lo sienten las víctimas, mejor dicho, siempre lo sienten las víctimas y no se sabe cuántas veces lo sienten las personas que están haciendo el trabajo que ustedes hacen, y es el dolor. Yo siento que siempre hay una forma en la que se está tramitando el dolor de las dos partes, pero mi pregunta es, en su experiencia personal, yo creo que en Álvaro lo pudimos ver, así mi pregunta hubiera estado mucho antes de lo que tú sentiste. El dolor de ustedes frente a ese trabajo y frente a entregar a las víctimas, que también hace parte de una ética del duelo y también hace una parte de una ética de la escucha, porque pues si esos que estamos detrás no sentimos, pues, ¿qué queda? ¿Sí? No sé quién quiere empezar. Bueno, me siento como responsable un poco de responder esto porque, y de hecho varios psicólogos me han tratado de tratar, me dicen separe el yo del otro yo y toda esa vaina. Entonces lo que empiezo a ver y lo que empiezo a experimentar es que si separo pierdo creatividad. Para mí el dolor se vuelve un detonante creativo, y si yo no pude estar suficiente con una persona, ni escucharla, ni estar con ellos, ni vivir con ellos, es imposible la creación, ¿sí? Y por ende es imposible que la obra tenga sensibilidad, ¿sí? Entonces, digamos, el dolor es lo que me mueve, ¿sí? Y pues varias veces que he estado acá hablando y contando las mismas cosas y en muchas partes siempre me pasa lo mismo, porque nos volvemos cajas de Pandora en la que recolectamos historias y pues no tenemos, o muchas veces sí, no sé, tal vez posibilidades para hacer también nuestro duelo. Sí. Bueno, en mi caso, ¿qué sucede? Yo siempre me pregunto, ¿cuál es mi misión en determinado espacio? Y particularmente en el de búsqueda de desaparecidos pongo siempre presente para qué estoy aquí. Si mi misión es hacer una excelente exhumación, ese es mi trabajo. Y puedo estar sintiendo muchas cosas, pero necesito concentrarme en que el resultado, lo que la gente está esperando, lo que va a surgir de ahí, depende de que yo haga bien lo que tengo que hacer. Y me concentro y puedo estar sintiendo lo que estoy sintiendo y no sé si y tenemos derecho a derrumbarnos. Pero cuando estamos haciendo nuestro trabajo no es ponernos a llorar. O sea, nosotros no podemos ponernos a llorar en un laboratorio. Tenemos que hacer nuestro trabajo porque esa es la contribución política, histórica, emotiva que tenemos en ese momento. Cuando estoy afuera, obviamente puedo derrumbarme, puedo llorar, puedo salir a hacer ejercicio, 1000 cosas que me permitan, digamos, tramitar esa digamos, lluvia de emociones que tiene uno en esos momentos. Pero siempre me pregunto sobre todo, pues, ¿qué estoy haciendo en determinado espacio? Algo que también, digamos, hace distintas esa forma de vivir el dolor tiene que ver mucho con la frustración. ¿A qué me refiero? Cuando uno está en el laboratorio, tiene una ventaja, y es que finalmente una parte importante del trabajo ya pasó. O sea, ya hay un cuerpo, ya apareció, ya lo tienes sobre tu mesa de laboratorio.
¿Qué pasa cuando estás buscando? Y buscas y sales 15 días a campo y te mojas y caminas y montas a caballo y pasan 1000 cosas y no lo encuentras. Y no aparece, y no aparece. Y es una frustración muy grande porque, de nuevo, ¿para qué estoy yo ahí? Estoy para encontrarlo. Y aunque haga todo lo que esté a mi alcance, no lo encontré. Y esa frustración es tan comparable, digamos, con el dolor de la pérdida. El no poder, digamos, cumplirle a la gente con lo que creo que es la misión. Pero hay algo muy bonito y creo que hace parte también de quitarse todos esos símbolos y signos a las investiduras, y es ¿por qué no nos ponemos entonces en contacto con el otro? Y muy brevemente les voy a contar una experiencia de hace tal vez 1 o 2 meses. Estuvimos con unos familiares buscando a un señor desaparecido en el municipio de Chamezá, Casanare. Está en un sitio que es de muy difícil acceso, al que se ha ido en algunas oportunidades con la fiscalía, no ha habido resultados positivos por muchas fallas en la investigación, y esta vez decidimos poner a prueba un tomógrafo eléctrico del suelo que se utiliza en prospección de petróleos, pero que en este caso quisimos poner a prueba para encontrar un enterramiento. Fuimos a pesar de muchísimas dificultades, era una especie de comisión organizada junto con la fiscalía nos quedó mal, igual subimos al sitio e hicimos la prospección y digamos en medio del agua, en medio de muchas cosas, trabajando varios días y no lo encontramos. Y al final tenía ese sentimiento de esa gran frustración y la familia al final nos decía, claro, estamos aquí para encontrar, pero en esta ocasión no importa, porque hicimos el trabajo que teníamos que hacer. Y reconocemos además que usted conmigo y usted sin que sea su papá, se puso las botas, vino, cavó y se identificó con mi dolor. Y eso vale más que hubiéramos hecho otras cosas. Eso vale más que todos estos años diciendo que sí vamos a ir, que no vamos a ir, que vamos a llevar al postulado, que no sé qué. No, eso vale. Y esto es para mí, finalmente también es como la razón del trabajo. Yo me puse emocional conocemos a la misma persona, entonces es difícil. Bueno, no voy a repetir lo que dicen los compañeros, creo que comparto completamente lo que dice Álvaro y lo que dice Ana Carolina. Más bien me voy a enfocar en otro componente del dolor que me parece más complicado, y es cuando cuando te acostumbras al dolor o el dolor te anestesia, que es algo que sucede mucho en las instituciones o con los funcionarios. Y también es importante hablar de eso porque es una alarma. Cuando de alguna manera estás haciendo un trabajo y no pasa por ti, digamos, no te atraviesa, no te emociona, no te conmueve, no te afecta, es un sentido de alarma que uno tiene que decir, o tengo que parar, o qué está pensando, en qué se transformó a mí y en qué me está transformando este trabajo. Yo soy un poco menos partidario de hacer una separación tan tajante, aunque la entiendo, y sobre todo los psicólogos, que pues yo trabajo solamente con un grupo de psicólogos, son 8 psicólogos y un fotógrafo. Ellos son muy de separar, muy de usted, si usted quiere hacer bien su trabajo, tiene que ponerse a un costado y no, digamos, desmoronarse con la persona que tiene enfrente que está desmoronada. Yo digo, yo no sé hasta qué punto es legítimo también compartir esas emociones también. No sé hasta qué punto, como en algún momento decía Pablo, siempre tenga que haber como tanto manual, tanta técnica, tanta teoría, mediando en una relación que realmente tiene un carácter completamente humano. Estás en un proceso, llamémoslo de duelo, entre comillas, obviamente. Yo incluso considero, volviendo un poquito a lo que dijo Pablo, que hasta cierta medida el desaparecido no aparece completamente con la entrega de un cadáver. Digamos, la entrega del cadáver no cierra un proceso de desaparición forzada de tantos años y que puede ser cerrado porque tú encuentras un familiar en reducción esquelética, que además nadie, digamos, en una muerte normal uno no tiene por qué ver a un familiar en reducción esquelética. Eso es, realmente eso es muy duro. Y ahorita sí. Son diferentes formas de
de afrontamiento del dolor. Y en eso sí toca tener mucha claridad. Si nosotros estamos afrontando el dolor de la misma manera que un familiar, ahí hay una confusión, porque es diferente. Y lo que mueve el dolor es otras cosas: indignación, ganas de buscar resultados, aquello que se vuelve de alguna manera soporte también para a quien uno acompaña. Y eso es una manera de elaboración también. De acuerdo totalmente en que en el momento en que no se sienta, no dolor, sino que no se sienta, porque el tema aquí creo que no es el dolor, es en términos de la comprensión de conmoverme, sentir con el otro, sentir desde adentro, la empatía, son factores que no necesariamente están relacionados con el dolor, pero que si yo no tengo en ese momento, y no solo en el instante de una entrega o una acción, sino durante lo cotidiano de mi labor, estando esta mañana en la oficina o estando ayer en una diligencia, lo que sea, si yo no tengo ese nivel de empatía y no me conmuevo, no va a haber una esencia realmente de eso que hablábamos ahora como principios deontológicos. O sea, eso que es mi comportamiento, mi conducta para transformar esa situación. Bueno, hay muchas historias, solamente para decir, sin remitir a una en particular, cuando uno ve a una madre de la Plaza de Mayo después de 40 años, que su dolor que está ahí vivito, se vuelve contagioso en términos de movilizar, en términos de resistir a un modelo de reconciliación, a un modelo de perdón, de exigir en términos de que aún con 40 años después todavía están exigiendo respuestas. Uno entiende que ese dolor para el caso de algunos familiares también se vuelve un motor que pasa de conmover a mover, que pasa de evocar la memoria a convocar otras cosas. Convocar también, uno escucha una madre de Plaza de Mayo convocando a ciertas acciones, que uno dice, bueno, ¿eso qué tiene que ver con un familiar de desaparecido? Tiene que ver porque está reivindicando la historia de su hijo y de su hija, que fue desaparecido por militar, y por militar en la izquierda, y ella de alguna forma su elaboración es militar también, así tengan 92 años. ¿Una pregunta? Gracias. Yo quisiera que me permitieran hacer una conexión con lo de esta mañana, ¿sí? Dentro de lo que conversamos ahorita, ¿no? La desaparición forzada, nosotros tenemos un eje central en el norte de Santander en ese tema, ¿sí? Estamos enmarcados dentro de la búsqueda de 3.200 personas en el norte de Santander, ¿sí? Y nosotros hacemos un trabajo desde lo humano, ¿sí? Nos hemos internalizado para sentirlo, para salirnos de hacerlo interdisciplinario, ¿sí? Y hacerlo humano, ¿sí? Unir todas esas profesiones y decir, tenemos que conectarnos con el dolor de esa familiar, de esa madre, para entenderlos, para saber qué quieren, para saber qué buscan, para saber qué es lo que realmente ellos están buscando, que son sus familiares, ¿sí? Y se hace necesario hacer la conexión con lo que decía el ponente esta mañana. Y yo creo que lo vengo diciendo desde ayer, de que nosotros, como defensores de derechos humanos, tenemos que enfocar
el responsable. Y el responsable es el Estado colombiano. La Corte Interamericana, ustedes deben conocer la historia, en Colombia, el caso colombiano, es bastante dinámico. El compañero tuvo la experiencia de Catatumbo y nombró una serie de grupos que existen todavía ahorita y que están activos todavía ahorita, después de un proceso de paz. ¿Sí? Nosotros, desde el trabajo humano que hacemos, queremos hacer o ser voz, lo que queremos como llamar y decir, miren, señores entidades del Estado, ustedes son los responsables. Y lo que decía el compañero de la unidad de víctimas, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta el valioso trabajo que venimos haciendo todos, pero no reafirmar, porque ya está declarado que las prácticas de los torturadores fue avalada por el Estado y que fue así, y nosotros podemos asegurar lo que fue así, ¿sí? Entonces tenemos que definir y saber, tener definida la figura del responsable sin dejar a un lado la responsabilidad individual, como decía el profesor, la responsabilidad individual, pero sin apartarnos del contexto social. Y decir allí, sí, el paramilitar tal, que declaró y que dijo que sí, que él había desaparecido a fulanito de tal, sí, él es responsable. Y él tiene que tener un proceso judicial que determine su responsabilidad. Y tenemos un Estado que tiene un reconocido bagaje de leyes y que tiene una visión a nivel internacional que le dice al mundo que sí está cumpliendo con los derechos humanos. Y nosotros nos vamos para el Catatumbo y sabemos que no es así. ¿Sí? Entonces, es allí donde nosotros tenemos que hacer una unión, una interrelación, y decir y ser la muestra de decir qué es lo que realmente pasa. ¿Qué fue lo que pasó en aquellos momentos de las masacres activas que hicieron y lo que está pasando ahorita? Porque no ha dejado de pasar. Está pasando ahorita. Nosotros recibimos desapariciones forzadas diariamente. Diariamente desapariciones forzadas. En el norte de Santander, frontera con Venezuela. Y no es un tema de decir, no está pasando, sí está pasando. Pero nuestro trabajo, nuestro reto, como decía la doctora, es demostrar que hacia quién tenemos que pedir que se tiene que escuchar. Y es al familiar. ¿Y para qué? Para que el Estado tome la conciencia de lo que está pasando primero, ¿sí? Aunque ya lo está reconociendo, está indemnizando a los familiares, ¿sí? Eso es parte de la responsabilidad. Pero también que las estructuras del Estado entiendan que mientras que no se configure o que no se visualice o que no estemos claros de lo que está pasando, no va a dejar de pasar. Esto no va a dejar de pasar. Esto está pasando en el norte de Santander. Están desapareciendo la gente. Y nosotros acompañamos unos familiares que le desaparecieron dos jóvenes, uno de 16 y uno de 18. Caso Urimaco, la organización hizo la alerta a las autoridades, se hizo el proceso de exhumación. Efectivamente ahí estaban los cuerpos. Y hemos tenido un proceso de lucha para la entrega, aunado a otros casos que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, es importante y mirar, y nosotros desde el punto de vista humano, y con mucho respeto a los familiares, es, como dice la autora, ubicarnos donde tenemos que estar y saber, nosotros estamos allá donde está pasando. Ese otro contexto. Realmente agradezco muchísimo estar aquí. Buenas tardes. La relación que hace Álvaro del trabajo que hizo en el Catatumbo, esto es mínimo, porque son muchas historias. La fundación son historias del Tarra, de Catatumbo,
de Villa El Rosario, los hornos, las quemas en llantas. Y son historias y son impunidad. Son años, son historias de 32 años, como la persona que lleva más tiempo buscando a su hermano y su sobrino, y nada. Historias de un año con el líder de guitarra delictivo, Henry Pérez, y nada. Entonces, día a día, lo que está pasando en Norte Santander es tan crítico, pero es tan tapado, que lo que pasa allá en el Catatumbo, en el Tarra, no sabe ni siquiera por la opinión. ¿Qué pasa en Palmarito? En Palmarito matan y esperan que los animales se coman el cuerpo porque nadie saca ni siquiera los cuerpos, por miedo. Entonces es una situación tan triste, pero me alegra que cada uno de ustedes esté tan humanizado, así tengan la profesión que tengan y que se paren, pero que lo hagan bien. Como dice la autora, me separo mis sentimientos, pero quiero buscarlo y quiero hacerlo bien. Eso es lo que nosotros, pues, desgraciadamente no tenemos allá. Ese sentimiento, esos profesionales que de verdad les duela un poquitico, porque como decían en un ponente, no me acuerdo cuál en estos 2 días, no me va a pasar a mí. Yo tengo toda mi familia completa, ¿sí? Y más eso, no sienten el dolor de una mamá, no sienten, como decía Álvaro, de las declaraciones que hemos estado, como yo como psicóloga, acompañando a los familiares cuando hacen cuando estuvo Mancuso, que él desde su computador pedía el nombre del familiar, dime tu nombre, y lo buscaba él en su computador porque todo lo tiene registrado. Y, no lo busques allá, mentira, ese es ya lo quemamos allá en el horno. Lo siento, perdón. Otro, fiscal, otra persona. O sea, eso es triste, triste. Él está confesando, sí. Pero ¿qué pasa con el familiar? ¿Dónde está la escucha? Entonces, ese trabajo que hizo el compañero en el Catatumbo, te felicito, de verdad te felicito. Son miles de historias. Esos 3 casos son muy poquitos, porque son muchas historias. Esas historias en Cúcuta, en Villa El Rosario, en Sardinata, en todas las comunas, y nosotros como fundación estamos tratando a esos familiares, a esos casos. A partir de las fotos, de esos recuerdos, trabajamos con ellos, de escuchar, nos sentimos ese dolor, pero también ese acompañamiento nos ha servido, esta formación que hemos tenido nos ha ayudado porque en la réplica es demasiado. Tenemos que empezar a cambiar, y a las chicas aquí, las estudiantes, es importante, como decía ya el compañero Pablo, de quitarnos ese chip de la psicóloga posuda, de la buena hablada, y salirnos al terreno, a escuchar, a trabajar en comunidad, porque es allá en el terreno donde nos formamos como personas y crecemos como profesionales. De verdad, a todos ustedes, gracias. Pues yo quería preguntarles cómo asumen ustedes o cómo asumir el reto de contar historias que no quieren ser escuchadas, ¿sí? Y sobre todo en la desaparición forzada yo siento que hay menos receptividad de escuchar o a conocer este tipo de realidades, como no sé si es coincidencia o el hecho de que hayamos hoy tan poquitas personas en este panel, creo que también es un reflejo de eso, de que este tipo de, no sé si es como porque es difícil entenderlo o porque nos impacta profundamente, pero ¿cómo asumen ustedes ese reto de contar historias que no quieren ser oídas, de mostrar realidades que no queremos ver?
¿Cómo contar lo que no se quiere escuchar? Pues llevamos muchos años insistiendo y persistiendo en memorias, no es una memoria, son muchas memorias, que este país se rehúsa no solo a escuchar, sino a partir de la no escucha, desconocer. Y estamos hablando de la responsabilidad del Estado frente a la desaparición forzada. Y que lo hacen actores ilegales, que lo hacen... Es una manera de disfrazar eso que no se quiere escuchar. Y efectivamente, el gran reto en este momento, dentro de una ética de escucha o una ética del duelo, es cómo no es una práctica individual sino social. Cómo este país se prepara para la escucha de una comisión de esclarecimiento de la verdad, y en esa escucha no coloca resistencia a comprender que efectivamente lo que ha pasado en este país no es culpa de una guerrilla. Y eso entonces que no sea inmediatamente interpretado como un señalamiento a quien diga eso, sino que quien es responsable de esto está en una empresa, está en un poder político, está en un poder estatal, militar, que con el paso del tiempo se ha ido configurando una represión que lleva a hoy tener tantas víctimas en el país. Y no resistirse a esa escucha es no resistirse a la comprensión de que eso es una causa. Obviamente para nosotros es un reto. No tenemos la audiencia que tiene una organización que trabaje con víctimas del secuestro por parte de la guerrilla. Eso sí es evidente. No vamos a tener la audiencia que tiene víctimas de minas antipersona, ¿ya? Y con todo el reconocimiento a esa situación también de vulneración de derechos. Pero es una realidad, no tenemos la audiencia. No va a haber una audiencia para las víctimas de desaparición forzada o las organizaciones que trabajamos en esta situación en un horario franja AAA, para que salgan no las historias de Minuto de Dios, sino las historias de los familiares buscando a sus desaparecidos. Y aquí entonces necesitamos una ética de la escucha en la sociedad y una ética del duelo, entendiendo el duelo como la transformación o el afrontamiento de eso que nos ha dolido, no solo a las víctimas, sino a la sociedad, de poder transformar esta situación. O si no, el resultado de una comisión de la verdad, el resultado de una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, o de esto que se intenta determinación del conflicto, pues va a ser inoficioso, porque no va a haber la posibilidad de un reconocimiento y que eso sea transformador del estado social que hoy vivimos, que legitima la muerte, donde tiene mayor valor la propiedad privada que la vida humana, donde se reacciona inmediatamente un robo de una billetera o el Transmilenio, pero ante ese delincuente tiene menos valor su vida que esa billetera, y es capaz de llegar a la sociedad a eliminarlo físicamente. Eso, si mantenemos ese modelo, no vamos a transformar las causas que han generado este conflicto a otro nivel. Digamos que estoy completamente de acuerdo. Yo tengo acá un texto muy pequeño que escribí para esa presentación, ¿cierto? Que dice: los actores armados no solo desaparecen un cuerpo, hay una intención de desaparición de la imagen, de lo que significó esa persona para la comunidad, y si pudiesen también de los recuerdos, de los besos, abrazos, de los días cálidos que recaen en una foto del álbum familiar. ¿Qué ha generado eso? La desaparición forzada no es simplemente la desaparición de un cuerpo, es también un acto que desaparece la cultura, ¿sí? Y que genera una cultura de muerte. Es un poco también de lo que yo discutía en estos días con Trump, ¿sí? Si nuestros líderes se han dedicado a desaparecer, ¿qué significa para el resto de la sociedad?
¿sí? Para las personas que ni siquiera saben ni se han dedicado a estudiar, significa que hay un referente que permite la desaparición forzada, ¿sí? Y eso hace que la cultura colombiana sea una cultura de la desaparición. Por eso es que no tenemos gente acá. Por eso es que muchas veces, cuando se hizo Padre, Hijo, Espíritu Armado, llegó el presidente, llegaron ministros, llegó un montón de gente, y yo les dije, ahora sí, están de frente. Vaya, dígales a ellos qué quiere decir, ¿sí? Y eso hace que, pues, tengan una confrontación compleja y completa, pues, pero básicamente es una cultura que busca la desaparición, que busca la desaparición del otro también. Si tú piensas diferente, yo siempre voy a tratar de buscar desaparecer tu pensamiento, ¿sí? Eso pasa, ¿sí? Bueno, yo voy a mencionar brevemente 4 cositas. La primera es que sí es muy difícil pensarse, digamos, cómo se crea con la desaparición, porque es crear con la ausencia, es crear con el vacío y generar ese tipo de imagen, más allá de que podamos tener un ejemplo con Álvaro Cardona o con algunos otros, no es nada sencillo. Digo, es una empresa muy difícil de lograr esa. Eso es una acción, una actividad, etcétera, que no es nada sencilla. Segundo, creo que sí tengo un ejemplo, digamos, contrario en Argentina, por ejemplo. En Argentina, toda la sociedad argentina dice: nosotros somos los 30.000 desaparecidos de la Argentina. Es decir, todas las victimizaciones se reúnen alrededor de la desaparición forzada, que no fue la única, pero es la más, digamos, es la que alcanza el mayor nivel de conmover, de reunir, de conglomerar una sociedad que efectivamente dice: esto es nuestro límite, esto no puede volver a suceder nunca más. Me arriesgo a decir que mientras la desaparición forzada en este país siga tan invisibilizada, es muy difícil que nosotros podamos transformarnos hacia otro escenario, y agradezco mucho la experiencia que mencionan las compañeras, que desafortunadamente sí sigue sucediendo, y yo no creo que con el proceso de paz ya mañana vayan a dejar de haber desapariciones. Independientemente, se puede reconocer que se desescaló muchísimo la cantidad de desapariciones que existían, ¿no? Y por otro, yo creo que me quedo con algo que dijo Álvaro Cardona cuando tú dices: bueno, ¿y cómo hacerlo igual? Digamos, bueno, más allá de que señalar los problemas, eso, pero ¿cómo hacerlo? Creo que una manera es ser herramienta, y él decía el fotógrafo como herramienta, y más allá de qué tengo yo y qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo busco, etcétera, es qué es importante para el otro, cómo puedo acompañar a ese otro y qué de pronto le puede servir de mi trabajo. Creo que moverse de esa posición de qué es lo que yo tengo para darle es más bien entablar una relación donde lo que yo haga o digamos lo que yo pueda llegar a hacer realmente tenga un sentido para el otro. Y eso implica desestructurar, o como dice Pablo, quitarse el chip de muchas cosas, de lo que es mi imaginario sobre cómo el otro debe conservar esa memoria o hacerla presente. Eso es algo que incluso no debería realmente tanto importarme, sino ser el canal o ser ¿cómo fue que dije ahorita? Ser la herramienta para que eso de alguna manera tenga el destino que la familia desea. Me quedaría con eso. Yo creo que la pregunta puede ser abordada desde múltiples perspectivas, y me voy a referir a una que creo que no se ha tocado y que de pronto puede llegar a ser controversial. Y es que yo creo que habría que formularse la pregunta dependiendo de a quién se le va a contar esa historia, qué se le va a contar y en qué momento se le va a contar. Y por ejemplo, cuando me refiero a quién, no solamente hablando de una sociedad en abstracto, sino por ejemplo familias en particular que han sufrido la desaparición de un ser querido. Y me voy a remitir al escenario de las entregas, como un espacio de intimidad y como un espacio que puede ser destinado a que la gente resuelva sus preguntas, pero también puede ser destinado al silencio, a que la gente no quiera escuchar. Y se ha pensado en algunas ocasiones, y creo que algunas veces los profesionales nos hemos tomado el atrevimiento de decidir por el otro o de pensar qué es lo que el otro necesita.
Entonces hubo un momento en el que, por ejemplo, se decía los familiares deben ver el esqueleto, porque eso les va a ayudar a afrontar y pero resulta que de pronto no. Y esa no es una decisión del profesional, es una decisión de la gente. Yo quiero ver el esqueleto, quiero ver lo que me pasó, o quiero solamente quedarme con la última foto. Y a veces de pronto pretendemos con la mejor intención, pero como dice el dicho popular, de buenas intenciones está lleno el camino al infierno. Entonces a veces nos equivocamos. Entonces de pronto no era así. O a veces la gente no quiere saber si hubo desmembramiento, si hubo calcinamiento, si hubo violencia sexual. Y de pronto no es que no lo quiera saber nunca, sino que no es ese el momento para responderse esa pregunta. Y de pronto va a ser más adelante. Pero entonces, sobre todo cuando también desde los profesionales no estamos preparados para enfrentarnos a esos momentos, entonces uno no sabe si quedarse totalmente callado, entonces no, yo solamente digo que lo encontramos y que todo está muy bien y que lo siento mucho. O al contrario, quienes se ponen muy nerviosos y empiezan a hablar de una destripación del cráneo y una cantidad de cosas que uno dice, pero hombre, ¿eso realmente es lo que la gente necesita saber en este momento? Y no es en ninguno de los dos casos el que no quiera saber, el que lo quiera saber todo, que tenga una escala diferente del dolor, un manejo distinto. Simplemente son formas distintas de afrontar ese momento. Entonces yo creo que con lo referente, digamos, a la entrega y al saber qué pasó, pueden haber distintas formas de querer saber, de aproximarse a eso y sobre todo distintos, sí, un momento distinto para decir las cosas. Ahora, otro escenario bien diferente es, por ejemplo, el que nosotros como peritos hacemos al producir un informe. Entonces dice, estas son mis conclusiones frente a lo que pasó con esta persona. Yo soy una completa convencida y trato siempre de transmitirlo a que en este momento el perito no puede callar. Porque es uno de los escenarios en donde se puede recrear la verdad, es justamente ese escenario de lo judicial. Y yo no puedo quedarme solamente diciendo que encontramos una fosa a 1 metro de profundidad con un cuerpo que se encontraba en posición no anatómica. Porque eso para una persona puede decir una cosa, pero para otra persona puede decir otra cosa. Y el perito ahí, en mi opinión, no puede quedarse con hacer una descripción que intenta ser neutral, sino que definitivamente tiene que ser interpretativa. Y tiene que decir que hubo desmembramiento, y tiene que decir que hubo un intento de destrucción del cadáver, o que hubo un intento de ocultamiento adicional a lo que ya había sido por el mero hecho de la desaparición, y el perito ahí no puede callar. Tenemos también distintos posturas allí, habrá el que dice, no, tiene que ser absolutamente precavido, conservador, y debe ser una descripción casi como si la hiciera una persona envuelta en una burbuja que no ha tenido ningún tipo de contacto con el mundo. Pero creo que no. Y obviamente la opinión del perito no puede ser una opinión que entre en el rango de lo especulativo, pero tampoco se puede quedar callada. Y si no va a ser el escenario de la justicia ordinaria la que procese esa información, seguramente el escenario, por ejemplo, de una comisión de la verdad no será. Y los informes periciales ahí van a tener un peso enorme. Pero hay que tener mucho cuidado de cuando usamos esos informes periciales hasta dónde podemos vulnerar la intimidad también de las personas. Entonces es una línea difícil, digamos, de definir y de ponerle dónde está el límite, pero creo que hay que tener en cuenta las dos cosas. ¿En qué momento, digamos, la misma familia es la que decide si vamos a poner esto en el escenario público porque yo necesito hacer una denuncia y una demanda y lo voy a hacer? ¿O en qué momento son otros los que definen eso? Pero creo que siempre hay que tener presente la discusión porque no es un tema saldado, es un tema que implica profundos debates éticos y que tiene que ver también con esa responsabilidad desde lo individual, pero también desde lo colectivo. Sí, me toca cerrar con eso, pero muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado acá en este espacio y gracias a todos los que vinieron hoy a escucharnos también. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana en el conversatorio de la mañana. Gracias. Quiero darles también las gracias por haber estado acá, por habernos acompañado. Darles las gracias a ustedes, de verdad que nos hacen sentir, como dijeron acá las compañeras de Norte de Santander, la importancia que es ese trabajo sensible y humano que todavía conmueve, nos parece, creo que lo compartimos, es justamente una señal de que esto es el camino para hacerlo, no el trabajo descarnado y este desdoblamiento de yoes que a veces invita a la psicología.
Como les decía Mariana, también le quiero dar las gracias a Mariana por haber moderado este panel. Mañana tenemos la conferencia central que se llama justamente En el dolor del otro, a cargo de Luis Guillermo Jaramillo, profesor de la Universidad del Cauca. Esta conferencia va desde las 8 de la mañana a las 10. No van a haber tantas sillas porque va a haber un grupo que va a ocupar una parte importante de ellas. Pero si quieren venir, es deseable que vengan un poquito más temprano. Y luego tenemos un panel igualmente interesante, como todos los que hemos tenido en estos días, que se llama Teatro y Gestión Emocional de los Conflictos Armados, con el actor y director de teatro Nicolás Montero, actualmente director del Teatro Nacional Fanny Milke, con Mariana Parejo, justamente que nos va a contar de una experiencia de investigación muy interesante que hizo con actores de teatro, con Paloma Ruiz también, que hizo una investigación fascinante sobre este tema, con Camila Ashner, profesora de la Universidad Central, investigadora del IESCO, profesora también acá de los Andes, y va a estar moderado por un médico psiquiatra, nada mejor que un médico psiquiatra que hace teatro. Entonces, que es el director del área psicosocial de la Universidad del Bosque, el doctor Alfonso Rodríguez. Entonces, tenemos un espacio interesante. Si nada de eso los cautiva, los invito a la copa de vino que tendremos a las 12 del mediodía para cerrar todo este evento. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes.